Buenas, estamos junto a Brian, quien nos va a contar un poquitito de su experiencia de hacer aliá y de ser parte del ejército de Israel. Hoy está con nosotros aquí visitando a su mamá, a su familia. Así que bueno, es una hermosa oportunidad para poder conocer de su experiencia en Israel. Y queríamos saber un poquitito sobre cuándo hiciste Aliá, por qué decidiste ir a vivir a Israel, cuáles fueron tus primeras experiencias. Ok, yo mi aliyah la realicé en el año 2016 al finalizar la escuela, que fue más o menos a mediados de año, junio, julio, no bien recuerdo. La decisión la tomé porque después del viaje escolar me gustó mucho el país y quería nuevas experiencias y también me interesó mucho ingresar al ejército. Entonces, con esas ganas que tenía de ingresar al ejército y de adquirir nuevas experiencias en un nuevo lugar, he decidido yo irme a Israel. No la pensé mucho, terminé la escuela, en el proceso, en el tiempo en que estaba cursando en mi último año, hice los papeles para realizar la alía y al momento de terminar la escuela, un mes después, me he ido a Israel en alía. Perfecto, bueno. ¿Y qué significa para ti ser parte del Tzal, del ejército de Israel? ¿Y qué rango tenés? ¿En dónde estás? Ok, ¿Qué unidades? hacer parte del SAL es hacer parte de un grupo de personas. Al final somos solamente un grupo de personas que tenemos una misión, que es defender al país, defender al pueblo de Israel. Incluye judíos, árabes, musulmanes, drusos y toda persona que viva dentro del territorio israelí. Dentro del ejército yo estoy en la naval, mi rango es sargento de primer grado y mi trabajo es ser combatiente en los barcos. Yo soy combatiente en los barcos de la naval, como he dicho anteriormente. Bueno, contanos un poquitito. ¿Vos en Israel tenés familia o no? Yo cuando llegué a Israel llegué solo, estuve solo unos cuantos años. Hace un año mi hermana menor llegó también en Aliyah y yo la recibí en mi casa. Entonces actualmente estoy viviendo yo con ella y es una ayuda al final y al cabo tener a alguien de tu familia allá, llegar a la casa y no estar sola, que la casa esté con calor, con ambiente familiar es algo que en verdad no tiene precio. Y sí, ahorita estoy viviendo con mi hermana, así que sí, sí tengo familia. Bueno, en el tiempo que estabas solo y no tenías ningún familiar, posiblemente también en la actualidad que no tenés tus padres allí ni ningún familiar eh, adulto cercano, hay un estatus que es el Hayal Boded. ¿Qué significa eso? ¿Cómo actúa el Sí. ejército para con vos? Hayal Bodet quiere decir soldado solitario al traducirlo al español, que quiere decir que no tienes padres en el país. ¿Qué quiere decir? No es que no tengas familia, puede ser que tengas hermanos o tíos, pero si tus padres no están en el país, entras en estatus de Hayal Bodet. En el estatus de Hayal Bodet recibes ciertas ayudas del ejército, entre esas está un mes de vacaciones que te da el ejército para poder ir a visitar a tus padres, un viaje de ida y vuelta una vez en todo tu servicio para visitar a tus padres y ciertas ayudas económicas que recibes de más, como una ayuda para pagar tu casa o te dan opciones de vivienda, que pueden ser o un apartamento del ejército o quedarte en los hoteles del ejército. Además de eso, tienes siempre ¿cómo se dice eso en español? Los mefakdim, los xinim del ejército, que son las personas que tienen rangos altos, los oficiales del ejército tienen en cuenta que estás solo en el país, entonces cuando pides permisos para organizar ciertas cosas que cualquier persona necesitaría organizar, sea cosas de banco o problemas con el pago de algún servicio de la casa, etcétera, siempre son un poco más flexibles contigo al darte esos permisos para que tú puedas
realizar y resolver tus problemas. En teoría el ejército te cuida de cierta forma que no te haga falta nada y que no tengas preocupaciones en el tiempo de tu servicio. ¿Y una contención emocional también te brindó el ejército o solamente Pues el organizativo? ejército te hace sentir que ya no estás solo. Sientes que algo te respalda, sientes que hay un buff, algo más grande que tú, encima tuyo, que te está cuidando. Cuando tú estás solo en el país y no tienes familia, sientes que tú estás por tu cuenta y si te metes en algún problema te toca resolverlo a ti. Cuando estás en el ejército, el sentimiento es diferente. El sentimiento es de que sabes que si te toca, por ejemplo, necesitas un abogado porque pasó algo, sea un malentendido en un contrato de tu casa, o sea porque chocaste un carro, lo que sea, el ejército va a responder. Que si sabes que te accidentaste porque te caíste de unas escaleras, el ejército va a responder por tu salud, el ejército te va a cuidar, el ejército no te va a dejar morir de hambre. Entonces, ese sentimiento que hay algo que te está cuidando, que no estás solo, sí lo brinda el ejército, de cierta forma. Y en estos días, digamos, tan especiales para Israel y los israelíes, ¿cuáles han sido tus sentimientos en relación a Yom HaZikaron y a Yom HaAtzmaut? Ok, yo recuerdo mi primer Yom Ha'atzmaut, que fue en Jerusalén, una fiesta muy grande, y yo en verdad, como no hacía parte de, todavía ya era israelí, tenía mi Teudat Zehut, pero todavía no me sentía parte, solamente lo vi como una fiesta, algo muy bonito, con drones volando por el cielo, con luces, con juegos pirotécnicos, pero además de una fiesta muy grande, no era más nada para mí. Al entrar al ejército, pasé mi primer Yom HaZikaron y lo pasé en un cementerio militar. Fuimos a visitar tumbas de soldados caídos, en mi parte de soldados de la naval, porque soy de la naval, y acompañar a la familia en ese día. También escuché las historias de mis compañeros, porque los israelíes no son como nosotros. Todo el mundo allí en Israel hace ejército. Entonces, tú escuchas historias de tu compañero que está al lado tuyo, que cuenta cómo su tío cayó en una guerra, o cómo su abuelo murió en cierta guerra. Y son guerras que al final y al cabo son importantes. Y entonces, ese día, tú sientes la importancia de ese día para los israelíes y se vuelve importante para ti. Al ser tu parte del ejército, en mi parte, al yo ser combatiente y al ver que un soldado que hacía lo mismo que yo hace unos años murió haciendo lo que yo hago, me recuerda que la vida es frágil, que yo en cualquier momento podría morir, y me recuerda que si yo voy a morir, moriría por un bien mayor, por algo que es mucho más grande que yo, que es el Estado de Israel. Y te hace pensar, personalmente pienso que morir por algo que es más grande que tú no es morir. Y si me tocaría hacerlo, lo haría. Y en función de todas estas experiencias, vos podrías decir que el decidirte ir a vivir a Israel y estar en Israel y ser parte del ejército y ser parte de la sociedad israelí ha sido algo positivo o algo que te lo replantearías. El ejército no es fácil y no es para cualquier persona. Eso lo tengo claro ahora. Era mucho más fácil pensarlo cuando estaba en la escuela y decía quiero ser soldado. Pero es algo que volvería a hacer. El ejército lo que me ha enseñado me ha convertido de ser un joven a ser un hombre. En el ejército aprendes muchas cosas muy buenas para la vida, así que no siento que ha sido un tiempo desperdiciado ni nada por el estilo. Lo volvería a hacer, aunque es muy difícil. Ser parte de la sociedad israelí tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como cualquier sociedad. Los israelíes son como una fruta del desierto. Son ásperos por fuera, pero dulces por dentro. El israelí, cuando no lo conoces, va a ser muy áspero, muy tosco, te podría decir hasta grosero. Pero cuando ya lo conoces, él va a dar todo por ti.
Cuando se vuelve tu amigo, va a ser un verdadero amigo, un amigo que es para siempre. Así que yo personalmente me siento orgulloso de ser parte de la sociedad israelí, del pueblo de Israel, de ser israelí. Cuando viajo al extranjero, uso más mi pasaporte israelí que el colombiano, la verdad. Y a veces me preguntan, porque en el pasaporte dice país de nacimiento Colombia, porque usa el israelí, no el colombiano. Porque yo tuve la opción también de ser soldado en Colombia, tuve la opción de ser piloto en Colombia, pero decidí irme y entrar a Naval a la final, pero yo no sabía que iba a entrar a Naval, solamente entré. Porque sacrificar tu vida, sacrificar tu tiempo por algo que en verdad vale, no es perder el tiempo. En Colombia, lastimosamente, por la administración y mala administración que llevamos, no estás defendiendo el pueblo. Cuando entras a ser parte del ejército, de la policía, no defiendes el pueblo, sino que defiendes el gobierno, que no exactamente está a favor del pueblo. En Israel no existe tal cosa. En Israel el ejército tiene su cabeza propia y funciona por decirlo, con su cerebro propio. No se deja llevar por el gobierno. Trabaja junto al gobierno, pero en caso de que el gobierno vaya en contra del pueblo, el ejército no va a ir en contra del pueblo. Y para ir concluyendo, digamos, esta amena charla, quería saber cuáles son tus deseos, ¿sí? Hoy siendo Yom Ha'atzmaut, para Medinat Israel. Mis deseos para Medinat Israel es que se acabe la lucha tonta que existe. En Israel existe mucha, ¿cómo explicarlo? Desde afuera y desde adentro, de todos los lados se atacan. El judío no habla mal, piensa mal, le tiene miedo al musulmán. El musulmán le tiene miedo al judío, y le digo miedo porque es miedo. Cuando hablan y dicen que no, lo hablan por miedo. Es miedo porque no conocen y por lo que le cuentan. El judío le tiene miedo al musulmán, el musulmán le tiene miedo al judío, el druso le tiene miedo a los que no son como ellos, y el cristiano le tiene miedo al judío y al musulmán, y así es un miedo constante que se tiene entre ellos todo el mundo, no todos, pero en general. Y es un miedo tonto. En el ejército yo tengo compañeros rusos, tengo compañeros musulmanes, tengo compañeros judíos, tengo compañeros cristianos, tengo compañeros que son rusos sin ninguna religión, tengo compañeros que son árabes sin ninguna religión, y todos somos familia, todos nos ayudamos mutuamente y todos tenemos la vida por todos. Así que mi deseo sería que así fuera el país en general, que dejaran de ver en qué piensas o en qué crees. Al final somos un solo país y que al final tenemos una sola meta en común, o sea, crecer y seguir adelante. Brian, muchas gracias por tu tiempo y por todas estas reflexiones que, bueno, nos hacen conocer un poquitito más sobre tu experiencia y sobre Israel, por sobre todas las cosas. Así que Chag Ha'atzmaut Sameach y muchísimas gracias. De nada, igual a ustedes.